Bienvenidos a este webinario sobre descubrir lo que el cliente no dice, la evolución del programa POC. Quiero dar comienzo a este webinario organizado por las compañías ISO y Qualtrics. Vuelvo a decir, su título es Descubrir lo que el cliente no dice, la evolución del programa POC. Soy Juan Pablo Tricarico, me gusta que me digan JP, soy consultor y editor del semanario digital Dr. Sex. Pero lo más importante es presentarles hoy a quienes nos van a deleitar con su conocimiento y su visión, que son Eliana de Celis, ella es ingeniera de preventa y responsable de inteligencia artificial para Latinoamérica de Qualtrics. Es responsable de acompañar los procesos de preventa, aportando su conocimiento funcional de negocios y técnico, desarrollando presentaciones y demostraciones de soluciones, así como pruebas de concepto, aportando su visión consultiva sobre CX. También hoy nos acompaña Pablo Fiestas, él es VP de Clientes e Innovación en ISO Corporate, es responsable de operaciones globales y el desarrollo de la propuesta de valor del grupo, tiene ya 13 años de experiencia en Experience Management, tanto CX como IX, con lo que ha podido trabajar con muy diferentes compañías y rubros, tanto en LATAM como en EMEA. Bienvenidos Eliana y Pablo a este webinario. Bueno, les voy a compartir la idea de cómo vamos a ocupar, y muy bien ocupar este tiempo de esta jornada. Bueno, depende del país, obviamente, en el que que están participando, será el horario. Me voy a basar solamente por cómo se planteó originalmente el horario como horario argentino, que dicho sea de paso, lo compartimos con varios países del sur de Latinoamérica. Estamos ya entonces comenzando una primera etapa que la vamos a dedicar a una conversación, un conversatorio justamente con Pablo Fiestas, y luego, completado ese conversatorio, le vamos a dar paso, voy a dar paso a Eliana, que ella va a hacer una demostración en vivo de las soluciones de Qualtrics, obviamente orientado a la temática del día de hoy en el webinario, y una tercera y última parte en la que me voy a apoyar, o vamos a apoyarnos en Eliana y Pablo para proponerle a todos ustedes que dirijan preguntas o comentarios de ambas exposiciones, y así yo honraré, ojalá, mi rol de moderador y podré entregarle estas preguntas dándole la voz a Eliana y a Pablo, respectivamente. Bueno, entonces, sin más, quisiera ahora sí, Pablo, darte la bienvenida, pedirle a Eliana que obviamente nos tenga un poquito de paciencia para su parte. Y bueno, Pablo, darte la bienvenida. Cuéntanos de paso dónde estás en este momento. Pues muchísimas gracias, JP. Un placer compartir el espacio contigo, con vosotros. Pues, bueno, ya el acento me delata. No estoy allá, estoy acá, conectado hoy desde Madrid, aunque bueno, justo la semana que viene estaré viajando pues por allá por Nueva Buenos Aires, por esa tierra tan linda que tenéis. Bueno, qué lindo escucharte. Y bueno, nos decía al inicio, cuando estábamos ya preparando el inicio, que él hizo el esfuerzo de no almorzar, así que estamos todos igualados en lo gastronómico. Pablo, gracias de vuelta por tu presencia. Me gustaría entonces, si te parece bien, que demos paso a este conversatorio. Obviamente hay muchas inquietudes que yo, con mi modesto conocimiento de los intereses del público, de la audiencia, me animo o me animé a idear, y sabiendo de tu habilidad y tu conocimiento, no habrá ninguna duda que vas a ser muy justo con tus respuestas. Quisiera, si te parece bien, partir de un concepto y entender tu visión del alcance posible y el alcance necesario de la personalización, que es hoy en realidad es un tema súper vigente, pero a su vez es un tema que hace muchos, muchos años preocupa a la relación marca-cliente, y quisiera entender entonces cuál es la visión de ISO en este aspecto. Buenísimo, pues Juan Pablo, a ver, la verdad es que efectivamente la gestión de experiencias, esto no es un tema nuevo, pero es algo que
sigue siendo vigente y sigue estando en la agenda de las organizaciones, yo creo que por todo el recorrido que queda por hacer, ¿no? Y bueno, tú también, de todas las organizaciones que ves, pues estoy convencido que te vienen a preguntar, a consultar cotidianamente, ¿no? Acerca de esta temática. Voy a estar apoyándome en algunos datos, están extraídos de el último informe de tendencias de experiencia del cliente que publica Qualtrics, que tiene datos francamente importantes o reveladores, pues para tratar de aterrizar a data y no solamente a intuiciones, ¿no? Pues las cosas que vamos comentando. Y efectivamente, o sea, la personalización o la hiperpersonalización es algo que venimos queriendo lograr desde hace bastante tiempo. Y sin duda alguna que toda la capa de data, pues es un aliado fantástico para conseguir todo esto, ¿no? Pero de alguna manera, y hay un tema o una conversación que no aflora tan a menudo cuando hablamos de la personalización, o por lo menos no lo hacía hace unos años cuando empezamos a hablar de todo este tema, es el balance que hay entre la captura de los datos y, digamos, la posible invasión de privacidad que puedan sentir los consumidores, ¿no? Entonces, sabemos que, por un lado, la personalización sí, o sea, es un diferenciador y es clave. Pero claro, nos encontramos con que este está limitado por la confianza del cliente de qué es lo que vamos a hacer con sus datos, con su información, y entonces tenemos pues, a nuestra disposición herramientas y ahora pues con el boom de la IA pues tenemos acceso y posibilidades todavía pues multiplicadas si queremos, ¿no? Para trabajar con todo esto y entender hábitos, entender y recordar, ¿no? Los comportamientos, utilizarlos cuando es relevante utilizar todas estas datas, predecir necesidades, pero claro, nos encontramos con que tenemos que balancear todo esto con ese uso de la información personal, ¿no? Y la transparencia y el control, ¿no? Y detrás de esto trabajar mucho sobre este concepto de confianza, que es tan importante a día de hoy, pues en todo lo que tiene que ver con la gestión de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ante los datos que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Me llama la atención que tan solo un 39% de los clientes dice que vale la pena poner en riesgo su privacidad para obtener la personalización. Entonces, fíjate, o sea, nos encontramos con que, por un lado, sabemos que si personalizamos experiencias, generamos más impacto, más lealtad, más vinculación, pero aproximadamente solo un tercio de los clientes están dispuestos a conceder todo ese acceso a información para que podamos trabajar toda esa personalización de una forma ilimitada, ¿no? Y es un equilibrio ciertamente delicado, ¿no? Ojo, que me parece que no pasó el siguiente slide. No sé si estás compartiendo Que quedó pantalla. encajado, no me digas. Ah, no, no, aquí está, sí, estamos viendo una que pone personalización. Sí, correcto. Ah, sí, 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 perdonad. O sea, igual yo es que a veces que me obsesiono con las ideas claras y sencillas, ¿no? Y tener Tranquilo. tan solo un visual, aunque luego mi cerebro ahí de hormiguita almacena datos adicionales que Bienvenidos, complementan, bienvenidos a los ¿no? datos adicionales, entonces. Sí, Adelante, sí, claro. sí. Pero bueno, o sea, no sé, al final, de alguna manera, Juan Pablo, o sea, no creo que estemos hablando de rocket science, ¿no? O sea, los clientes nos están diciendo que les preocupa su privacidad, que pueden estar de acuerdo con el tener esas experiencias más personalizadas, pero al final necesitamos hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo, ¿no? Y a lo mejor no le habíamos dedicado demasiada atención a lo que es, por ejemplo, la transparencia de la información que usamos o lo que es el control que damos a las compañías acerca del uso de nuestros datos. Y esto, pues son cosas que tenemos que replantearnos, ¿no? Si realmente queremos desarrollar esas experiencias personalizadas, pues tenemos que dar explicaciones o habilitar determinadas capacidades que a lo mejor no le estábamos dando importancia anteriormente. Y con todo eso, pues los clientes pueden estar dispuestos a trabajar sobre esta personalización. Y claro, dentro de todo esto, o sea, necesitamos alimentar, ¿no? Todo nuestras fuentes de datos para poder contar con la información que nos permita generar esta personalización, ¿no?
Y o somos capaces de tener abiertos canales de captura de lo que necesita el cliente, de lo que nos pide, de lo que vive bien, de lo que vive mal. Si no tenemos abiertos canales que nos sirvan para capturar todo esto, pues claro, solo nos vamos a basar en data dura o data transaccional o data inferida que podamos sacar de comportamientos o de transaccionales, ¿no? Y por eso yo creo que es fundamental que pensemos en mecanismos que tengan en cuenta todas estas capas. Por supuesto, la información que tus sistemas transaccionales pues, pueden proporcionar es bueno, pero, pero en esos transaccionales no necesariamente voy a encontrar información acerca de cuál es la expectativa del cliente o cuál es esa necesidad no cubierta. Pues puedo ver que hay una necesidad que a lo mejor no llegamos a cubrir, pero ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Entonces, por ahí necesitamos que pensemos también en nuestros programas de feedback del cliente no solamente como una forma de obtener una nota de Net Promoter Score, sino también como un mecanismo de comprensión, de entendimiento y de profundización sobre quiénes son nuestros clientes, lo que necesitan para poder trabajar en toda esta capa de personalización. No sé, son Súper. muchas ideas, pero creo que son tres palancas que podemos conectar fácilmente para accionar y habilitar, ¿no?, las organizaciones a personalizar. No sé, ¿tú cómo lo ves, Juan Pablo? Totalmente, y además tú decías en el inicio, ¿no? Es algo que no es nuevo, pero que es muy importante recalcar, y cuando además tú traes esta data y estas estadísticas, obviamente comentas el tema de la privacidad, no como algo para disminuir uso de la data, sino en todo caso, obviamente, para tenerlo en cuenta y tratarlo con respeto. Empiezas a darnos entonces algunas pistas de por dónde ir, y para eso me gustaría pedirte que nos ayudes a entender o ayudes a la audiencia a entender cuáles son los pasos previos que deberían considerarse, entendiendo que hay un norte o hay una visión que tiene mucho que ver con la hiperpersonalización, para implementar entonces una estrategia desplegada completa de mejora de la experiencia del cliente. Y antes aprovecho, como yo tengo la fortuna de que puedo hacer las preguntas casi cuando quiero, aliento obviamente a la audiencia que empiece a pensar en sus preguntas, que como dije antes, vamos a dedicar un espacio muy importante al webinario, que va a ser justamente la tercera parte del webinario, donde invitaremos a preguntas. Si quieren, pueden perfectamente, para no olvidarse, empezar ya a compartirlas por el propio chat del webinario, o obviamente tenerlas a mano luego de haber escuchado no solo a Pablo, sino también a Eli. Entonces, Pablo, ¿cuáles son esos primeros pasos, entendiendo obviamente que el desafío no solo es mejorar la experiencia del cliente, sino también hacerlo a través de la personalización? Ujú. Y bueno, yo creo que aunque muchas veces tenemos claridad de en qué queremos trabajar, no siempre nos paramos a definir o pensar bien qué es, o sea, por qué estamos haciendo esto, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y cuando trabajamos sin duda en la gestión de experiencias, hay un elemento que es fundamental, que es la generación de la vinculación, ¿no? Podemos hablar de, si queréis, de vinculación emocional o si queréis un vínculo que no es un puramente transaccional, ¿no? Y, y el camino de gestión de experiencias, pues primero necesitamos detenernos un momento y decir, oye, ¿qué es lo que, qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que necesitan nuestros clientes? Y a partir de ahí, ¿cómo construimos, ¿no?, nuestra estrategia primero nuestra estrategia de relación con el cliente, después cómo todo esto lo aterrizamos a los diferentes puntos de contacto y en cada uno de estos puntos de contacto, cómo entregamos, ¿no?, cómo gestionamos esas experiencias. Y por supuesto que todos esos elementos de input continuo que nos van a seguir alimentando pues, todo el sistema, ¿no? Y sobre esto, bueno, pues creo que hay datos interesantes sobre estas preferencias o necesidades de los consumidores. Es cierto que cada vez pues, hablamos más del precio, pero cuando no hemos hablado de que el precio era importante, ¿no? Lo que sí creo que es relevante es que no pensemos que la palanca precio es lo que va a determinar absolutamente todo, ¿no? Em, y sí es cierto, y ahí vemos, ¿no?, que la buena relación calidad-precio pues un factor que tiene un peso tremendo,
sabemos que, pues, por ejemplo, el buen servicio al cliente está generando el mayor índice de satisfacción de todos los que tenemos aquí detrás, ¿no? Digamos que explica pues, un 92% de esos elementos de satisfacción, ¿no? De los clientes cuando encuentras eh, ese buen servicio, esa buena atención, ¿no? Entonces, necesitamos, sí, por supuesto, pues tener un precio que sea competitivo, pero tenemos que ser capaces de trabajar en tener buenos productos, tener buenos servicios y entregar una buena experiencia después de la compra, ¿no? Y con todo esto, pues podemos empezar a construir o tomar decisiones. Claro, ¿qué significa buen servicio al cliente o qué significa un buen producto o servicio? Pues esto en realidad forma parte de una investigación más profunda que tienes que hacer para entender cómo son tus clientes, que ojo, que tus clientes, aunque puedan ser compartidos en todo un mercado, pues van a tener unas características singulares en donde hay una conexión específica contigo en lugar de con otro, ¿no? Y por eso, pues es especialmente importante entender cuál es digamos, podríamos decir, tu plataforma de entrega de experiencias, ¿no? ¿Qué expectativas estás generando? ¿Qué experiencias estás entregando? Y los gaps que hay para tus distintos tipos de clientes. Y una comprensión profunda de las palancas que hay detrás de que el cliente considere que hay un buen servicio postventa o que hay un buen producto o servicio es lo que te va a permitir tener éxito en cualquier decisión que venga detrás. Entonces, esos pasos que indicas, Juan Pablo, pues para mí primero pasan de tener una comprensión desde la óptica experiencial, que no siempre hemos tenido esa comprensión, ¿no? Ahora, cuando te encuentras ya en pasos más avanzados y esa comprensión ya la has podido realizar, pues necesitas detenerte para poder tener mecanismos de comprensión y actualización continua, porque el cliente que tienes hoy no es el que tenías hace 10 meses. Hay cambios, incluso en nosotros mismos. Hoy a lo mejor necesito algo distinto de una compañía de la que vengo siendo cliente desde hace 5 años. Entonces necesitamos nuevamente tener un sistema que me permita estar trayendo esa información para actualizar las premisas que me imagino o que pienso que están fundamentando la relación con mis clientes, ¿no? Y esto significa que pues si tienes, por ejemplo, tu programa de voz de cliente, este programa de voz de cliente no solamente, insisto, te sirve para tener una nota, te tiene que servir también para entender que hay necesidades que evolucionan, que hay clientes que necesitaban algo y ahora antes necesitaban algo y ahora necesitan algo diferente, que tienen unas expectativas distintas o donde se encuentran con que la competencia ha lanzado determinados productos o servicios y ahora tú te estás quedando atrás si no eres capaz de escuchar e entender todo eso que está sucediendo, ¿no? Pero claro, nuevamente, esto es que no lo vas a obtener si solo te quedas pendiente de una nota de NPS. Tienes que entender con un alcance muchísimo más grande lo que implica ese sistema de escucha y esa comprensión del feedback de tus clientes. No sé si te hace sentido. Me hace sentido em, y por otro lado, qué lujo estar, que nos estés compartiendo datos de este año. O sea, ya ver que esta información que han producido en este informe es de este mismo año es un lujo, ¿no? Y apoya este concepto que decías tú, Pablo, antes, que es, bueno, ni mis propios clientes son los mismos o piensan igual o requieren lo mismo durante su vida en relación con nuestra marca. Así que obviamente eso genera un esfuerzo adicional de cómo desplegar este programa de voz del cliente y para eso las marcas no pueden estar solas y eso tiene mucho que ver obviamente este webinario. Ya veo, por suerte, que estamos empezando, o estás tú en realidad, Pablo, empezando a despertar preguntas que algunos asistentes ya las están empezando a dirigir, pero yo me voy a tener a nuestra agenda y obviamente vamos a aprovechar entonces el tiempo tuyo y de Eliana en la tercera y más importante parte o sección del webinario. Ahora, haciendo un poco entendiendo ya este camino que nos has desplegado y teniendo en cuenta que muchos de los que están aquí en esta audiencia representan organizaciones que están partiendo, o sea, están iniciando este camino y para ayudarlos no solamente a encontrar cómo lograrlo, sino antes que eso, qué obstáculos serán los más comunes que pueden encontrar y qué consejos les darías para justamente superar esos obstáculos que sí o sí los van a tener delante y bueno, ¿por qué no aprovechar entonces tu conocimiento y expertise, Pablo, para adelantarles soluciones posibles? Pues
para aquellos que están empezando, hay una muy buena noticia, buenísima, y es que somos ahora plenamente conscientes de determinados obstáculos que nuestros colegas que empezaron hace 5 años no lo tenían tan claro, y a lo mejor ahora tratar de resolverlos de cero va a ser mucho más fácil que con las cosas ya andando. Pero bueno, si te encuentras en este otro grupo y están las cosas andando, tampoco hay que cortarse las venas porque también hay soluciones. Pero hay un dato que me parece demoledor, Juan Pablo, y es este que tenemos aquí. Es que nos encontramos con que se produce ahora más que nunca un agotamiento por encuestas, ¿no? Los clientes ya no dan su opinión como la daban antes. Las tasas de respuesta a las encuestas están disminuyendo. Y están disminuyendo porque hay un, un elefante en mitad de la habitación que es el silencio de los clientes. Los clientes se quedan con su opinión. ¿Para qué voy a compartirlo? ¿Para qué te voy a rellenar una encuesta más si me han llegado 13 hoy? ¿Para qué voy a dedicar tiempo a contarte qué es lo que me ha pasado si luego resulta que te da igual, que no haces nada al respecto? Al final, pues con todo eso hemos terminado promoviendo una reacción de silencio, ¿no? Y esto, digamos que, o sea, lo puedes tratar de combatir de diferentes formas. O sea, puedes tratar de ser más ingenioso cuando lanzas tus encuestas, ¿no? Puedes tratar de captar más la atención, seguir las mejores prácticas, de tener una encuesta que dure menos de 30 segundos, ¿no? Esas encuestas, por ejemplo, cuando estamos hablando del foco ese transaccional, ¿no? Em, pero eso son mejoras mm, incrementales, que no sé cuánto te van a estar resolviendo el problema de raíz, ¿no? Tal vez lo que necesitamos es replantearnos y dar un salto. Y dar un salto implica evolucionar del feedback solicitado y estructurado, como son las encuestas, al feedback no solicitado y no estructurado. Y esto es que todos los clientes, nosotros mismos, cada vez que hablamos con cualquiera de las compañías con las que interactuamos, damos toneladas de feedback. Pero toneladas. Lo que pasa es que las compañías no han hecho nada con todo eso. O sea, cuando tú llamas a una compañía y dices, mira, esto me gusta, esto no me gusta, no me creo que esto tenga que ser así. Mira, es que la competencia está haciendo esto otro. Mira, me encanta esto del... Pero claro, el pobre operador o operadora que está atendiéndote no le importa, no tiene un sitio en su pantalla para decir al cliente le encanta esto. No, está otra cosa. Está otra cosa, ¿no? Em, pero en cambio eso, el equipo de producto anda que no daría plata por tener esa información porque le ayuda a tomar mejores decisiones. Le ayuda, imagínate, miles de clientes, miles de llamadas todos los días diciendo las cosas que funcionan y que no funcionan en tu producto, anda que no es muchísimo mejor que dedicarte ahí a hacer pues jornadas específicas de research y de insights, que ojo, no digo que no haya que hacerlas, Oh, sino que claro. tienes una fuente continua y constante de feedback y de información, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con esta situación en donde tenemos este gran obstáculo que es el agotamiento o el silencio. No sé cómo, qué parte de cuál de las dos partes El silencio prefieres por poner el agotamiento, foco. si quieres. El Sí, son silencio por caras de la misma moneda, agotamiento. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en definitiva, tenemos que plantearnos el construir esto de una forma distinta, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que ahora las encuestas las tiremos a la basura, ¿eh? Las encuestas son importantes. Hay momentos en donde estas encuestas, yo necesito saber qué es lo que está sucediendo y necesito preguntarte porque son momentos de la verdad, ¿no? Pero por otro lado, necesito complementar esto y no basarme solamente en encuestas. No puedo hacerte una encuesta cada vez que interactúas conmigo porque efectivamente terminas agotado, ¿no? Asegurarme que te encuesto cuando es realmente importante y cuando tengo sospechas que hay cosas que no las voy a estar obteniendo a través del feedback, porque no voy a saberlo, no hay una conversación a lo mejor, o porque me voy a encontrar en una situación donde si tengo información es porque ha habido un problema y me estás llamando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que replantearnos de qué forma estamos midiendo, qué mecanismos estamos utilizando para medir y utilizar fuentes distintas de obtención del feedback porque sí hay vida más allá de las encuestas. Súper, súper claro. Y como decías antes, ese colaborador además tiene, por otro lado, la presión del PMO, así que hasta de alguna manera evita esa conversación adicional, pero
que bien valiosa es y que, bueno, vamos llegando a entender quizás la necesidad de cómo nos acompañen las herramientas, ¿no? Para lograr suplir ese silencio que no es tal. En realidad, como tú bien dices, hay conversación en todos lados o en otros lados y hay que lograr aprovecharlo. Justamente como nos estamos acercando, por tanto, al papel clave que requiere o que aporta la tecnología, ¿no? En este despliegue, ojalá exitoso, ojalá profundo, un programa de mejora de la experiencia del cliente a través de un paso original tan importante como escuchar al cliente. Te pregunto, y tú conociendo las organizaciones y, bueno, obviamente acompañando procesos de cambio y de mejora, ¿cuál es el nuevo rol o cuál es el rol que debe tener el área de tecnología de las empresas en relación a el área o las áreas vinculadas a la mejora de la experiencia? Ujú. Muy bien, pues es una pregunta ciertamente interesante que tiene distintas caras o distintas perspectivas, ¿no? Y evidentemente ahora cuando hablamos de tecnología estamos hablando también de inteligencia artificial. Necesitamos entender el papel que queremos que juegue la tecnología en la experiencia. Y hay uno de los analistas de Qualtrics decía ahí o planteaba pues un enfoque que me parece súper interesante, que dice básicamente que la IA debe usarse para mejorar la experiencia humana, no para reemplazarla, ¿no? O por lo menos es lo que los clientes nos están diciendo. Que se puedan automatizar cosas y puedas evitar transacciones humanas y sustituirlas por máquinas, estoy seguro que se puede hacer, ¿no? De alguna forma, el feedback que nos están diciendo las personas es, mira, pues me gustaría que mm, que haya personas, me gustaría que las personas me atendieran mejor, me gustaría que sea útil la IA con la que interactúo, ¿no? Está muy cuestionado que para el servicio al cliente en particular la IA esté realmente haciendo algo relevante. Pues cuántas veces nos hemos peleado con chatbots que supuestamente están alimentados por IAs y no sé tú, pero muchas veces te tiras de los pelos igual que si no estuviera alimentado por IA. Al final lo que quieres es déjame hablar con una persona que quiero, alguien que me pueda resolver mi problema, ¿no? Y esto, pues sin duda está cambiando mucho y de una forma muy rápida, ¿no? Pero nos encontramos en un momento en donde sentimos una presión súper fuerte por implementar inteligencias artificiales que generen eficiencias, que generen resultados, que generen un sinfín de cosas. Y entonces nos liamos y nos ponemos a lanzar inteligencias artificiales y ahora inteligencia artificial y hemos lanzado otra y al cliente a lo mejor, ¿sabes qué? Le da igual. Le da igual que haya una inteligencia artificial o no, porque lo que quiere es resolver su problema o quiere que las cosas sean más sencillas. Entonces, planteémonos las cosas desde otro punto de vista y es de qué manera esta IA que voy a implementar va a mejorar la experiencia o qué parte de la experiencia la puede deteriorar. Analicémoslo y seamos capaces de prevenir riesgos, ¿no? O de anticiparnos a estos, ¿no? Sabemos que ahora, a día de hoy puede resolver tareas sencillas muy bien. Sabemos que puede apoyar a los agentes humanos, les puede dar información, les puede simplificar la información en un momento, como tú decías, yo estoy pendiente del TMO, no estoy pendiente de mirarme ahí 18 PDFs de 43 páginas cada uno, pero, pero, pero hay una IA así que me puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, veamos o identifiquemos de qué maneras podemos hacer que sume, pero es que hemos disociado la conversación de la tecnología de la conversación de la experiencia, cuando tendrían que ser una. Tenemos que recuperar el identificar de qué manera la tecnología está apoyando, contribuyendo a la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con situaciones pues, pues como la que tenemos aquí en esta slide, ¿no? Un 50% de los consumidores que dicen que están preocupados por esa falta de conexión humana. Y no me extraña, ¿no? Y otro dato de esos que no están aquí, o bueno, igual lo puse en el texto por ahí en pequeño, pero fíjate, uno de cada 5 usuarios no ven ningún beneficio en el uso de la IA, en específicamente el servicio al cliente. Entonces, claro, resulta que tú ahora llegas, te pegas un presupuesto tremendo de plata, de tiempo, de todo, para lanzar esto y sabes que al cliente le da igual. Eso es terrible, ¿no? Porque al final sí, o sea, has hecho check en tenemos una IA funcionando por ahí en algún sitio, pero no ha sumado, ha restado tiempo, ha restado plata, ¿no?
clarísimo. Y ya que trajiste a la mesa la palabra presupuesto, que obviamente no puede no estar, tiene que estar, esto de ambicionar, mejorar la experiencia de los colaboradores y por supuesto la de los clientes, tiene eh, eh, o es solo posible con grandes presupuestos. Mm. Vale, sí, o sea, hay veces que pareciera que esto solo está en manos de las grandes compañías, grandes cotizadas y que tienen millones de clientes. Buenas noticias, no está solo para ellos, ¿no? Y hay un dato en uno de los reportes que me trae ahí como, mm, digamos, ese optimismo, y es que podemos generar resultados haciendo pequeños cambios. Esos pequeños cambios terminan sumando mucho. No se trata de que cambies una pequeña cosa y digas, ya está. Eso probablemente genere un efecto infinitesimal, ¿no? Pero Ujú. el estar constante y continuamente, el trabajando para generar estas evoluciones sí que ayudan. Y, y, mm, y un buen análisis, o un buen gap análisis, ¿no? Un análisis de brechas de experiencia para tu compañía. Estos datos que tenemos son datos globales y desde luego nos ayudan a orientar el tiro, pero si esto lo bajamos a nuestra compañía, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque ahí ya es en donde podemos identificar, vale, pues sabemos que podemos mover la aguja si trabajamos sobre el servicio, la comunicación o la interacción con empleados. Y mejorar la interacción con empleados o mejorar los problemas de comunicación no van a necesitar una mega campaña No. en medios donde te dejes una cantidad salvaje de millones durante no sé cuántos, ¿no? No tienes que estar invirtiendo lo que te cueste un anuncio en la Super Bowl para conseguir mejorar tu comunicación, ¿no? Puedes hacerlo de muchas formas. También es cierto que sabemos, y una de las cosas que más nos gusta en IZO cuando trabajamos en la implantación de todo esto es recordar que son procesos que nos gusta llamar de lluvia fina. Esto no se trata de dar un cañonazo y resolver las cosas, ¿no? Son muchas pequeñas gotitas que todos los días van cayendo y cuando te quieres dar cuenta estás calado hasta los huesos, ¿no? Parecía que eran solo 4 gotas, ¿verdad? Pero no, esas 4 gotas que se van sumando, 4 más 4 y 4 y 4, pues terminan haciendo un efecto muy grande. Entonces, este análisis de gaps yo creo que es fundamental para identificar cómo mejorar y empezar a mover la aguja. No vas a necesitar un presupuesto tremendamente grande, sino que tienes probablemente que empezar a trabajar por donde es más relevante, donde va a generar un mayor impacto en tus clientes, ¿no? Bueno, es una buena respuesta, es una tranquilidad saber que este camino se ha de alguna manera democratizado o se ha ampliado, lo que implica, por supuesto, en este desarrollo que nos vienes ayudando a entender, que hay un momento donde también hay que volver a la alta dirección o al comité o al dueño y mostrar o demostrar el retorno a la inversión, ¿no? Que ha producido o ha provocado esa mejora de la experiencia del colaborador y o del cliente. Entonces, como cierre de alguna manera de esta primera etapa y aprovechando, como decía recién, esta generalización, esta oportunidad de realmente ampliar a todos o a todas las empresas, ¿cuál sería tu, tu, tu feedback de cómo demostrar ese retorno de inversión? O algún feedback, obviamente te estamos pidiendo una respuesta muy general y mucho más sencillo sería si lo pudiéramos dar de manera particular, pero en este caso necesitamos contárselo a la audiencia y la audiencia representa muchísimas verticales, por supuesto. Sí, pues bueno, es súper importante. Si no somos capaces, además, los profesionales que nos dedicamos a esto, de traducir esto a plata, estamos perdidos, porque al final nos terminamos convirtiendo en un centro de coste, en lugar de una fuente de aportación de valor, ¿no? Y efectivamente, o sea, nos encontramos con que hay resultados detrás de esto. Y también, si quieres, hasta te lo conecto con tu pregunta anterior. O sea, necesitamos grandes presupuestos para esto. Fíjate, algo tan sencillo como la escala de 5 estrellas. ¿Qué pasa si movemos la aguja, ¿no? Desde 1 estrella a 2 estrellas? ¿O qué pasa si movemos de 2 a 3, de 3 a 4, ¿no? Ya ahí solamente mover un paso estamos generando un impacto muy fuerte en términos de retorno.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, estos datos que estamos viendo ahora mismo en pantalla son datos generales. Necesitamos aterrizarlos para cada compañía, porque cuando llegas al comité de dirección y dices, vale, sí, voy a incrementar o voy a multiplicar por 1.1 el incremento del gasto en compras, o voy a incrementar el número de recomendaciones, o voy a tener una relación basada en una mayor confianza, eso pues ¿quién no te lo va a comprar? Te va a decir, bien, o sea, sí, yo lo quiero, pero siempre va a quedar como ese gusanillo, ¿no? Va a quedar esa duda de, bueno, vale, pero esto es un informe que vete tú a saber de qué es, de qué industria, de qué país, de qué tal. Yo lo quiero saber para mi compañía. Y ahí es donde es fundamental todo esto, aterrizarlo y calcular los economics para tu compañía. Y sí, o sea, intuitivamente yo creo que todos entendemos que una mejor experiencia genera un mayor impacto, pero tenemos que ser capaces de calcularlo para tu compañía. ¿A cuántos dólares más nos vienen por mover una estrella? ¿En términos de qué? En términos de compra, en términos de de lealtad, de cuánto tiempo se va a quedar con nosotros, o cuántos va a recomprar, o a cuántos clientes va a hablar y por tanto pues me va a ayudar a reducir mis costes de captación en cuánto dinero, ¿no? Y este ejercicio lo necesitamos aterrizar. Mientras no podamos calcularlo para nuestra propia compañía, y ahí, bueno, pues o sea, nosotros desarrollamos proyectos que pueden ser muy sencillos o muy complejos en función de la compañía, de la organización, pero mientras no lo tengamos o no estemos ahí, siempre podemos valernos de datos como los que tenemos aquí. Y en ese sentido, y hay un ejercicio que os propongo hacer, que no es difícil porque solo necesitas hacer multiplicaciones, divisiones y alguna suma. Es decir, oye, ¿qué pasaría si esto lo traslado a los datos de mi compañía? O sea, ¿qué significa si tomo los clientes que hoy me están valorando con 1 o 2 estrellas, ¿vale? ¿Y qué pasaría si muevo un porcentaje de estos clientes a 3 estrellas? Y voy a utilizar estos datos. ¿Qué pasaría si multiplico por 1,6 el ticket de compra? Vale, pues este es el resultado, esta es la proyección que estoy obteniendo, ¿no? Y sí, vale, es cierto que no voy a, o sea, por pasar un cliente de 2 estrellas a 3 estrellas, de repente no se me va a arreglar el mundo haciendo un análisis de proyección de este tipo. Pero al menos, porque este es un, como decíamos antes, un ejercicio que es generalista, no es específicamente de mi compañía. Pero al menos tengo una cifra de referencia. Claro, voy Sí, a poder proyectar ese impacto que puedo generar y saber entonces cuál relevante podría ser. Y eso es un aliento y es una guía, ¿no es cierto? sin duda. Es que, bueno, es que no va a tener el mismo impacto cuando le llegas al comité de dirección y le dices, voy a incrementar en 1,6, que cuando le dices, voy a incrementar en no sé cuántos millones de dólares. El impacto es ligeramente distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un pequeño ejercicio que se puede hacer sobre datos como los que estamos mostrando y que puede ayudar a generar, pues sin duda, no solamente cuantificar el retorno, sino también poner en valor todo lo que hacemos desde la función de gestión de experiencias, ¿no? Súper. Pues sabés que a la audiencia y a mí mismo nos está pasando que cada respuesta nos genera un interés de una nueva pregunta. Pero vamos a atenernos, si les parece, si te parece, Pablo, a la rutina o a la agenda que se ha planteado para este Sí. webinario. Te agradezco, por supuesto, este aporte en esta primera parte. Y vamos a dar paso, si te parece, a Ileana, a quien ya había presentado al inicio del webinario, que nos va a poner delante de una solución, un apoyo, una tecnología que obviamente hace más sencillo y estructurado este camino que nos anticipó Pablo a partir de la conversación anterior. Y vuelvo a recordarle a nuestra audiencia que vaya creando construyendo sus dudas, sus preguntas, sus aportes, así cuando concluya Eliana, que está ahora ya por comenzar, podamos pasar a esta tercera etapa súper rica que va a ser obviamente muy desafiante también tanto para Pablo como para Eliana. Eliana, si estás lista, te quiero dar Gracias, Pepe. paso, por Buenísimo. favor. Y creo que una de las cosas que bien me estaban mencionando habla de esto, ¿no? ¿Cómo puedo salir de solamente la escucha en el formato tradicional y empezar a incorporar otros formatos para tener este programa de voz del cliente sin generar la fatiga,
tratando de mantener un nivel de personalización, pero a la vez no generando miedo, incorporando herramientas de inteligencia artificial, pero en los momentos que importan, ¿no? Para dar justamente un enriquecimiento a lo que las personas pueden hacer. Y vamos a ver un poquitito de todo esto a lo largo de esta demo. Y me gustaría partir desde nuestra página ficticia que tenemos acá, que se llama Cubanca, en la cual podemos imaginar que nosotros fuésemos este banco y cómo podríamos empezar a trabajar en gestionar las experiencias de una forma más inteligente. Y hablábamos un poco de salir de la encuesta tradicional y una de las formas de hacerlo tiene que ver con poder interactuar con la persona mientras está navegando en mis activos digitales. Entonces, suponiendo que esta fuese la página y yo tal vez quiero hacer algo en la plataforma, como por ejemplo hacer el login, y hago clic y nada sucede, una de las herramientas que nosotros tenemos disponible es la de poder incorporar elementos dentro de la página web para reportar un problema, para dejar un feedback, para contactarnos con soporte, donde obviamente todos estos creativos son 100% personalizables, ¿no? Donde, por ejemplo, yo podría decir acá que estoy teniendo un problema porque no puedo hacer login en la plataforma, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el look and feel, el idioma, obviamente es algo que uno puede empezar a trabajar en función del programa de cada uno de nosotros. Podemos tomar una captura de pantalla, podemos aprovechar esta misma información para después generar un ticket, ¿no? Y este formato es algo siempre disponible. Ahora también tenemos la posibilidad de embeber diferentes tipos de formularios dentro de la plataforma para facilitar la navegación, ¿no? Entonces acá en este ejemplo, si yo quiero facilitar la forma en la cual la persona accede al menú, por las dudas de que no lo entienda, y suponete que yo quisiera sacar un crédito, simplemente hago clic en, bueno, la parte de créditos, por ejemplo, para mejorar mi casa, y lo que hace la plataforma es un redirect, es decir, en función de las imágenes que yo fui seleccionando, me lleva hacia la página de préstamos. Y no solamente me lleva acá, sino que también me pregunta, pulgar para arriba, o sí o no, si esta información termina siendo útil. Y esto es interesante porque además de este tipo de formularios embebidos con el redirect como próximo paso, también sirve mucho para cuando en la página web tenés la opción de contacto y que eso termine desarrollando un formulario que puede generar un ticket y posteriormente un cierre de ciclo. Ahora, suponiendo que yo efectivamente voy a sacar mi crédito, ¿no? Entonces defino acá de cuánto dinero va a ser, en cuánto tiempo lo voy a sacar, y empiezo a completar con mi información y digo, uy, ¿sabes qué? Son las 10:15, estoy medio complicada de hora, mejor lo hago después. Cuando me acerco hacia la cruz, también tenemos acá la posibilidad de que el evento, que en este caso es el abandono del carrito, vamos a decir, termine siendo el que dispare la gestión de la experiencia, ¿no? Y acá mismo, dentro de la plataforma, yo podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer después, ahora estoy con un problema de tiempo, ¿no? Entonces acá lo puedo ir colocando y en función de eso construir el formulario de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es importante preguntar en términos de gestión de la experiencia. Ahora, hasta acá es una forma distinta en la cual podemos encuestar. Digo, al final del día el objetivo es generar una mayor tasa de respuesta, ¿no? Lograr que esta mayoría silenciosa tenga una voz y también asegurarnos de que no tengamos que hacer futurología con la bola de cristal, ¿no? De repente yo tengo un montón de carritos abandonados y me falta responder a la pregunta del por qué. Si yo se la pregunto en el momento, definitivamente puedo abordar la información de otra manera. Ahora, imagínense si además de hacer esas preguntas en el momento, yo pudiese combinarla con la sesión propiamente dicha, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona hizo mientras estaba navegando en mi página? Y dentro de este tablero lo que vamos a poder construir es justamente esa analítica conductual, es decir, cuántas sesiones tuve, el tiempo promedio en el cual la persona permaneció en la página y las señales de frustración. Nosotros las señales de frustración medimos 4, que son las principales, que tienen que ver con los clics de rabia o clics de ira, que es cuando hago muchas veces clic en un solo lugar y nada sucede, como lo que yo estaba haciendo en el botón de login, o los clics muertos, donde hago clic en lo que se supone que es un hipervínculo y no me lleva a ningún lado, los clics de error cuando invoco finalmente un JavaScript error, y los golpes o los movimientos rápidos del ratón que tienen que ver justamente con mover frenéticamente mi mouse.
Todo esto yo lo puedo agrupar en las secciones o grupos de páginas dentro de mi plataforma, ¿no? Donde yo podría decir, bueno, quiero ver específicamente dónde tuve en el checkout diferentes señales de frustración y me puedo ir a ver específicamente esas repeticiones. Y digo, uy, mira, bueno, entonces en esta página acá tuve un clic muerto, ¿no? Y puedo ver que la persona tal vez pensó que esto era un botón o este botón no hace nada. Después acá voy a poder tener el detalle hasta incluso de quién es la persona, si es que justamente yo pudiese tener esa analítica, ¿no? Y acá también voy a poder ver dentro de las sesiones hasta incluso si me respondió una encuesta o no. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta persona que fue a 3 páginas, tuvo una frustración y tuvo una respuesta a la encuesta. Entonces, nuevamente también, si la quiero entrar, puedo ver específicamente qué es lo que esta persona está haciendo. Adicionalmente a esta información, puedo construir lo que nosotros llamamos embudos. Estos embudos me van a permitir configurar de forma muy fácil los pasos que yo indico que mi cliente tiene que seguir para lograr algo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en este ejemplo estamos viendo una página de telco, ¿no? Si yo quiero cambiar mi teléfono, yo voy a ir a la página de shopping, a la página de teléfonos, a la página de extras, a la página de detalles y con esto considero que la persona termina haciendo su proceso. Si tengo encuestas como las que vimos antes, las puedo embeber dentro de este mismo embudo para ver si efectivamente algo ocurre en esos momentos. Y lo puedo abrir o no en función de, por ejemplo, el navegador o algún otro indicador. Lo interesante acá es que yo puedo ver cómo las personas se me van cayendo dentro de este embudo. Y si me paro en cualquiera de todos estos momentos, donde tengo el 74% del paso, ¿no? Del 1 al 2, lo que va a hacer la plataforma es generarme un resumen con inteligencia artificial al servicio de la analítica para entender qué dicen las personas que se cayeron en ese momento. Como podemos ver acá, tenían problemas técnicos y me dijo que no les andaban los links y los botones y decidieron abandonar. Por último, vamos a poder tener esta vista donde vamos a tener los mapas de calor. Y específicamente yo voy a poder ver dónde la gente hace clic, qué tipo de problemas tienen y en función de eso trabajar con los equipos de UX para mejorar la página. Entonces, de esta manera yo puedo analizar diferentes fuentes de información mientras estoy navegando en mi web, puedo hacer una analítica de embudos y de mapas de calor y reproducir las sesiones. La pregunta que normalmente surge de esto es, bueno, ¿qué hago si tengo una app? Todo lo que yo mostré en términos de los interceptos, o sea, la forma en la cual yo puedo interactuar dentro de la web, también aplica para la app. Y en términos de esta analítica, vamos a poder hacer la reproducción de sesiones también de la app, donde vamos a poder identificar los clics de rabia, los clics de error y los clics muertos. Ahora, otras formas de recopilar información, que en este caso de vuelta, información no solicitada, vamos a poder aprovechar todo lo que son, en este caso, los reviews de Google. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés sucursales, típicamente las personas van a la sucursal y nos dejan un comentario, ¿no? Entonces acá tenemos nuevamente nuestros amigos de Cubanca, las estrellitas de Google, podemos verlo abierto por cada una de las sucursales que tienen en Perú los amigos de Cubanca y podemos ver lo que la gente está diciendo específicamente, ¿no? Entonces hace un mes decían que la atención era demasiado lenta, que acá nuevamente hace 15 días haciendo foco en la atención lenta. Ahora, si yo me tengo que leer los 206 comentarios, estoy en problemas porque no voy a llegar nunca a hacer una analítica profesional sobre esto, ¿no? También puedo empezar a ver la valoración a lo largo del tiempo y cómo va performando, en este caso, el detalle de mis reviews desde el 2022 a la fecha, aperturado por trimestre, por mes, por día. Y lo interesante es que voy a poder tener esta analítica de cuáles son los principales temas que están mencionando los clientes, ¿no? Hablan de los cajeros automáticos con un sentimiento positivo, hablan del personal con un sentimiento preponderantemente positivo, ¿no? Todo lo que es mercado de capitales no muy feliz, las tarifas tampoco muy contentos, y en función de esto puedo tener los títulos de qué es lo que dicen los clientes con su sentimiento, una nube de palabras, esfuerzo y emoción. Ahora, ¿qué es lo que me va a permitir hacer Qualtrics, ¿no? Este botoncito que tenemos acá se llama Qualtrics Assist. Qualtrics Assist es un asistente que me va a permitir hacer un doble clic sobre los temas de texto. Es decir, que yo puedo hacer una pregunta genérica, como por ejemplo, ¿de qué están hablando mis clientes? Y le voy a aclarar que me responda en español.
En este momento tenemos justamente la plataforma en lo que es el preview, por ende está habilitada para el idioma inglés por default, pero también le podemos hacer que nos vaya diciendo la información en el idioma castellano. Y fíjense cómo en este caso me va a decir, bueno, hablan de temas de personal, que es justamente lo que veíamos que era la burbujita más grande, ¿no? Donde los principales comentarios son positivos, casi un 60%. Los clientes destacan la amabilidad y rapidez del personal, aunque algunos mencionan problemas con la atención lenta y desorganizada. Y acá tenemos un ejemplo de qué es lo que está diciendo la persona y te lleva hasta incluso poder leer ese comentario si vos quisieras. Hablan de la sucursal, ¿no? Donde podemos ver el detalle de qué están diciendo de la sucursal y hablan de la organización, ¿no? Y hablan acerca de todo lo que tiene que ver con no pueden hacer un pago de la tarjeta. No solamente voy a poder hacer una analítica general, sino que también voy a poder generar una correlación estadística, donde voy a poder ver los temas principales que me mencionan, con la cantidad de menciones que tienen y el sentimiento, los cambios de sentimiento a lo largo del tiempo, pero voy a poder analizar cómo impactan en el rating, o sea, en las estrellitas de Google, dándome cuenta acá que tal vez el horario de apertura no tiene el sentimiento más negativo, sin embargo tiene el impacto más grande. Y hasta podría hacer un doble clic, ¿no? ¿Qué dicen específicamente del horario de apertura? Y tener una analítica más en profundidad de este tema en particular, ¿no? Entonces lo que va a hacer Qualtrics Assist es filtrar los comentarios en los cuales tenemos una analítica orientada a todo lo que es horario de apertura y me dice hay 15 comentarios, la mayoría son positivos, pero hay un 20% negativo. Los clientes aprecian cuando el horario de atención es claro y se cumple, pero hay quejas recurrentes sobre información incorrecta en los horarios publicados. Y acá tenemos un ejemplo en particular. Y así podría seguir haciéndole doble clic a los datos, llegando a lo que tienen que ver con tendencias y patrones para poder analizar de una forma mucho más en profundidad. Y acá no le pedí a nadie que me responda ninguna encuesta. Es todo información pública que yo puedo tomar de Google, donde si tengo mi cuenta, no solamente voy a poder tomar la información, sino que también en una analítica más profunda voy a poder crear un tablero donde cada uno de los gerentes de sucursales va a poder ingresar a ver qué es lo que ocurre adentro de su sucursal, va a poder tener analítica comparativa, va a poder ver sucursales de la competencia que estén, digamos, en la cercanía, que puedan ser tagueadas, donde yo voy a poder ver específicamente qué dicen en Google de mis competidores. Y hasta incluso voy a poder aprovechar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para gestionar estas respuestas de Google, ¿no? Entonces acá, yo por ejemplo, bueno, este justo no dijo nada, voy a poder acá tener todos los tickets orientados acá a las nuevas Google Reviews que van llegando, voy a poder ver qué es lo que está poniendo la persona y voy a hacer solamente clic acá en generar respuesta. Y la inteligencia artificial me va a traer una sugerencia de qué responderle a esta persona, la cual yo voy a poder usar y pegar en Google directamente. Si la quiero editar, es tan simple como hacer la edición dentro de la plataforma. Otra forma de traer datos no solicitados tiene que ver con la gestión de las redes sociales. Y esto también es súper interesante porque yo voy a poder analizar nuevamente, tanto propio como de la competencia, la información que viene de Facebook o de Instagram, donde voy a poder ver qué es lo que están diciendo en términos de nube de palabras, en términos de burbujas de temas, analizar los temas principales, el esfuerzo de la emoción, lo mismo que veníamos viendo, y nuevamente llegar al máximo nivel de granularidad, que son los comentarios, ¿no? Y específicamente qué es lo que están diciendo las personas orientadas, ¿no? Entonces acá tenemos una persona que está enojada por un reclamo, ¿no? Y que necesita una ayuda. Acá yo voy a poder ver mis cuentas propias o voy a poder buscar cuentas de la competencia para poder hacer una analítica tanto de hashtags como de perfiles de la competencia. Hasta acá vimos cómo podemos aprovechar diferentes espacios para entender qué es lo que ocurre fuera de la encuesta propiamente dicha. Ahora, si yo hago una encuesta, ¿no? Donde la persona tal vez en este ejemplo va a la sucursal, lo interesante es ver cómo podemos combinar esta analítica con todo lo que es la parte de agentes de inteligencia artificial. Entonces, suponiendo en este caso que yo fui a la sucursal y como veíamos hay un tema de demora, entonces yo podría decir que me fui de la sucursal porque había mucha gente, ¿no? Sin hacer nada,
hacer nada porque había mucha gente. Lo interesante acá es que de este feedback, que hasta acá podría generar un proceso de close the loop, una persona llamando, preguntando qué es lo que está pasando, podemos invocar a nuestro agente de inteligencia artificial. Y la idea, en este caso, es que podamos entrenar a la gente en los temas que nosotros creemos que vienen justamente de estas encuestas como los principales aspectos por los cuales los clientes van a la sucursal. Entonces acá yo podría decir, bueno, ¿querías aumentar el límite? ¿Querías retirar una tarjeta? ¿Querías desconocer un cargo? Y supongamos que yo quería retirar una tarjeta de crédito. Una vez que selecciono la opción, el agente de inteligencia artificial te dice, mira, no te preocupes, si no le levantaste la tarjeta porque había mucha gente, igual la puedes usar. Abrí la app, anda a la sección de tarjetas, vas a poder generar un token, vas a poder utilizar toda esta información y en función de eso ya vas a poder seguir operando aunque te hayas tenido que ir. Fíjate que acá me está diciendo, aparte te voy a mandar esta información por mail y acá tenés tu confirmación del correo. ¿Hay algo más que necesites? Y de esta manera podemos cerrar la brecha de la experiencia en tiempo real con un agente de inteligencia artificial pensado para resolver una tarea informativa, pensado para resolver y sacar, ¿no?, este peso específico donde tal vez cuando queremos hacer el close the loop tradicional no nos alcanzan las manos para ir a atajar a toda esta cantidad de clientes. Ahora, por otro lado también, pensando en un esquema más tradicional, donde tal vez si soy una persona que está enojada, ¿no?, en este caso, yo podría decir que los tiempos de atención son muy altos, son muy largos, no me resuelven los problemas, no sé. Y tengo un reintegro que no me aplicaron, está todo mal con Cubanca. Lo que vamos a poder hacer ahora es, a través de un flujo de trabajo basado en inteligencia artificial, poder ayudar a este cliente, ¿no?, en función de hacerle una repregunta de seguimiento. Entonces acá dice, bueno, lamentamos mucho los inconvenientes que ha tenido, especialmente lo del reintegro, contame un poquitito más qué es lo que no pasó, ¿no? Entonces acá yo podría decir algo como, sí, siempre que voy hay mucha gente y no me dan respuesta, ¿no? Y no me dan respuesta y el reintegro, no sé, era por la promo de zapatillas, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, lo que hace la plataforma por detrás es construir este flujo de trabajo donde va a tomar una decisión. Si la persona habla de un tema, vamos por acá, si habla de otro tema, vamos por acá, ¿no? Y acá las condiciones son las que ustedes definan, ¿no? Si la persona me dice que deberíamos hacer algo diferente, o sea, si es un detractor, porque esta pregunta solo se despliega si es un detractor, yo quiero que se genere un ticket. Quiero que la inteligencia artificial, en este caso, mediante una inteligencia propietaria de Qualtrics, que no les consume tokens y que se puede conectar de forma automatizada en los flujos de trabajo, redacte una respuesta y le indique que va a estar recibiendo un contacto en 24 horas y, por supuesto, enviar toda esta información por correo electrónico. Vamos a aprovechar. Vamos a volver a nuestro correo electrónico y vemos, en primera instancia, el caso anterior, donde la plataforma me mandó la guía de cómo usar la tarjeta sin plástico y nuevamente acá yo podría ver cómo puedo seguir todos los pasos que me mencionó el agente de inteligencia artificial. Y en segunda instancia, todo lo que tiene que ver con, en este caso, el inconveniente que me está indicando el cliente. Entonces, lamentamos profundamente los inconvenientes experimentados con los tiempos de respuesta y falta de resolución, incluyendo el reintegro. Entendemos la frustración, generamos este número de ticket, vas a recibir una atención prioritaria, tenés un SLA de 24 horas y en función de eso vamos a tratar de resolverte el problema. Y acá esta persona se siente escuchada, se siente valorada y es una persona que va a seguir siendo fidelizada por nosotros como organización. Antes de finalizar esta demo, quiero aprovechar a mostrarles otra de nuestras funcionalidades que tiene que ver con poder construir informes
en función a toda esta información no estructurada o no solicitada, en función de todo lo que tiene que ver con el texto abierto. Esto lo abrí hace un ratito, las 9:20. Básicamente lo que me permite hacer es, de nuestro ejemplo que veíamos antes, de Cubanca, analizar todos estos comentarios y qué es lo que hablan las personas respecto de nuestra empresa, ¿no? Entonces acá tenemos un resumen, tenemos específicamente un apartado de las promociones, qué es lo que dicen las personas, entonces acá tenemos específicamente los bullets y ejemplos de opinión específicamente, ¿no? Accesorios y características para motocicletas, aplicación móvil y banca digital, y toda esta analítica disponibilizada, y se puede programar hasta incluso mediante un flujo de trabajo si yo quisiera que todos los martes me llegue este reporte por correo electrónico, por ejemplo. Y ahora sí, llegando hacia la última parte de nuestra demostración, quiero aprovechar y mostrarles qué podemos hacer para, de alguna manera, aprovechar y pensar cómo podemos analizar esta información si la persona no me responde bajo ninguna circunstancia, pero yo tengo una interacción. Una interacción que puede venir por un audio, un chat, es decir, una llamada telefónica, un chat o una encuesta. ¿Cómo puedo hacer para entender los temas principales de conversación y dar un feedback o inferir una experiencia del cliente si no me responde en función de lo que ya ocurrió? Entonces, dentro de la plataforma de Qualtrics vamos a poder unificar todas las fuentes para entender los temas principales sobre los cuales las organizaciones están teniendo problemáticas, ¿no? Entonces acá yo podría ver cuáles son los principales temas y luego puedo construir métricas que sean valiosas para mí, como la experiencia del cliente. ¿Qué significa esto? Bueno, yo voy a buscar dentro de lo que es las conversaciones, ya sean por teléfono, como bien mencionábamos, o por chat, diferentes conductas por parte del cliente o del agente. Conductas que pueden generar alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo, como por ejemplo podría ser una persona que me diga voy a hablar con defensa del consumidor o con el Indecopi si estamos en Perú o con Reclame Aquí si estamos en Brasil, y a la mención solamente de esa palabra o de esa conjunción de les voy a hacer una demanda, voy a hablar con mi abogado, eso automáticamente dispare el proceso que veíamos antes de close the loop, indistintamente de que no me lo diga en la encuesta, me lo dice en la conversación. Y esto nos permite evitar esos costos adicionales de recibir una demanda. Entonces vamos a buscar estos indicadores en función del peso y de la frecuencia y vamos a construir estas métricas que terminan siendo nuestras métricas anclas, ¿no? En este caso, lo que es el Experience Score se compone por la ausencia o por la presencia de alguna de estas cuatro opciones, ¿no? Donde tenemos confusión por parte de la gente, confusión por parte del cliente, frustración por parte del cliente o algún proceso escalatorio. Donde yo voy a poder ver mediante lenguaje natural una analítica de los principales temas que se discuten, ¿no? Como en este ejemplo de seguros de nuestro Cubanca, podríamos ver, bueno, el tema de la política de pago, todo lo que tiene que ver con el incremento, los siniestros, el quote, todo esto cruzado por el volumen, pero como es una tabla de triple entrada, tengo el tema, tengo el volumen y tengo la burbujita que es la experiencia. Entonces acá, en este en particular, tengo un volumen considerable y una experiencia mala, donde puedo abrirlo en tres tipos, ¿no? La experiencia promedio, una experiencia espectacular o una experiencia muy mala. Y veo que principalmente las experiencias malas van de la mano de confusión por parte del cliente. Y si quiero analizar qué significa esto, puedo llegar al máximo nivel de granularidad, donde puedo ver directamente el proceso, ¿no? El documento o la transcripción de la llamada o el chat. Entonces acá puedo ver al cliente diciendo que el proceso es súper confuso. Así como puedo hacer esta analítica pensada en términos generales de la experiencia, lo puedo pensar en términos de todo lo que tiene que ver con reducción de la contactabilidad o efectividad del área comercial, donde, por ejemplo, si yo voy a construir esta idea de resolution rate como métrica principal, voy a ver si tenemos oportunidades digitales, es decir, la persona me dice, estoy llamando porque no pude hacerlo en la app, o me comunico porque no encontré el proceso en la web. Continuidad, un problema. Es la tercera vez que trato de resolver esto. Problemas de ruteo, ¿no? Donde podemos identificar cosas como, me transfirieron, no logro llegar a la persona correcta, me mandaron a hablar con vos.
Y luego todo lo que tiene que ver con, este es un caso muy típico también, nosotros hacemos una comunicación, ¿no? Cubanca le manda un mail al cliente indicándole que tiene un beneficio, etcétera, y la persona te llama diciéndote, no, me llamo porque me llegó un mail y la verdad es que no entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, nuevamente, en este ejemplo, lo que vamos a buscar son estas oportunidades digitales que nos permitan reducir el volumen de interacciones que recibimos en el centro de contacto, ¿no? Entonces, nuevamente, tengo el mismo analítico que habíamos visto antes y voy a poder empezar a entender cuáles son los diferentes temas que podrían justamente generar reducción de contactabilidad, ¿no? Entonces podemos áreas de oportunidad, perdón, en mejorar aspectos digitales como cómo hacer una cotización, cómo hacer un reclamo de un siniestro, cómo resolver el tema de los pagos, y en función de eso uno empieza a pensar cómo modificar los procesos, ¿no? Y cómo mejorar esta oportunidad para el cliente. Y lo último que les quiero mostrar tiene que ver con cómo trabajamos esto con las personas, ¿no? Uno de los elementos más valiosos dentro de la organización son las personas que están en contacto con los clientes. Si yo pudiese tener dentro de la misma plataforma esta analítica de las llamadas o de los chats que estuvimos viendo orientada a mejorar a la expectativa de lo que nuestros agentes están haciendo. Entonces, desde acá yo voy a poder tener diferentes rúbricas que nos van a permitir medir cómo está efectivamente estas personas, ¿no? Donde yo podría ver, bueno, si muestran empatía, si se comunican de la forma abierta y correcta, si entienden la situación en la cual está el cliente, si construyen la relación, los típicos métricos que uno hace dentro de una evaluación de calidad. Voy a poder verlo por cada una de las personas, ¿no? Los 3 mejores y los 3 que necesitan área de oportunidad, que tienen un área de oportunidad ahí dentro de las personas en las cuales este supervisor en particular tiene como agentes. Voy a poder ver las métricas promedio de mi equipo y voy a poder ver específicamente quiénes son los que necesitan coaching y en qué, así como también ver lo último que yo hice. Entonces, desde acá yo podría ver a todos los agentes, ver cómo vienen evolucionando, cuántos planes de coaching han tenido en los últimos 30 días, cuánto es su score promedio de calidad. Podría verlo específicamente con quienes necesitan coaching o podría verlo en función de quienes vienen mejorando. Así como puedo ver esta analítica, yo podría decir, bueno, Theodore necesito trabajarlo en Empathy. Entonces vamos a hacer clic en Theodore y voy a poder ver todo el detalle de la plantilla de Theodore. Está en 46.9 de calidad, mientras habíamos visto que el promedio estaba en 82. Tiene un montón de métricas que la verdad que están bastante mal. Acá la plataforma me presenta los 2 áreas o los 2 aspectos más relevantes para hacerle un coaching al amigo Theodore. Entonces podríamos ver acá, ya generados con inteligencia artificial, diferentes cosas para que él tenga que mejorar. Ahora, esto está pensado no en función de genéricos que la plataforma me provee, sino de la lectura de las llamadas que están tagueadas con estas problemáticas en función de Theodore en particular, donde yo podría ir y ver, escuchar estas llamadas o leer esos chats en particular. Voy a tener todo el detalle acá, voy a poder generar un plan de coaching, voy a poder agregar diferentes cosas si es que yo lo quisiera y lo puedo enviar directamente por correo electrónico. Una vez que yo hago ese envío, puedo ver todo el detalle de cómo fue la performance a lo largo del tiempo, analizar mi última sesión de coaching, ¿no? Por ejemplo, la del día de hoy, y agregar hasta incluso alguna nota, ¿no? Si es que yo necesitase porque me faltó algo, lo puedo agregar dentro de la plataforma. Con esto cierro un poco la forma en la cual nosotros podemos aprovechar la tecnología para darles insights y construir una forma más efectiva de gestionar la experiencia. Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con feedback no solicitado no estructurado, con diferentes formas de distribuir el concepto de la encuesta para ser más eficiente y mejorar la tasa de respuesta. Hablamos de todo lo que tiene que ver con las oportunidades que podemos drivear de las llamadas o de los chats y construir planes de coaching y de cómo utilizar la inteligencia artificial como un habilitador para mejorar el proceso de close the loop, ya sea diseñando respuestas o diseñando flujos de trabajo orientados a mejorar la problemática que el cliente me envía o por otro lado todo lo que tiene que ver con el agente de inteligencia artificial. Con esto te devuelvo, JP. Súper. Qué fácil y qué lujo es ser moderador en este webinario con ponentes o oradores que cumplen con los tiempos de la manera que han cumplido. Y además, Eliana, lo hiciste con una velocidad, pero a su vez, dándonos la posibilidad de entender y aprovechar cada una de estas pantallas o el recorrido que nos hacías sobre la plataforma. Así que yo
Bueno, ahí ya lo están diciendo por mí. Genial, total, genia total, dicen y define una de las participantes, Nadina en este caso. Bueno, Pablo, gracias por haber vuelto entonces a escena. Estamos recontra bien en tiempo, como para asegurarnos poder ahora disfrutar, o quizás incomodarlos un poquito, pero desde el buen sentido del término, a Eliana y a Pablo con estas preguntas que el auditorio, obviamente, y haciendo mucho caso a la recomendación de ir compartiendo preguntas, ya tenemos listas para ustedes. Yo voy a dirigir la pregunta o la voy a formular a la persona que se le han enviado, entre comillas, pero seguramente si voy ahora con Pablo, por ejemplo, Eliana, si quieres o quieras aportar, lo harás sin ningún inconveniente. Vamos a arrancar. Por ejemplo, primera pregunta, ¿pueden dar algún ejemplo de hiperpersonalización que fue tomada como experiencia negativa por parte del cliente? Prefiero reformularla y decir, ¿cómo lograr hiperpersonalizar sin generar una experiencia negativa hacia los clientes, sino todo lo contrario? Buenísimo. Pues es ciertamente interesante. O sea, creo que hay algunos momentos en donde podemos sentir pues, que hay demasiados algoritmos, ¿no? Digamos, midiendo, siguiendo lo que hacemos, ¿no? Hay pues, algunos casos donde te puedes encontrar pues, una aplicación que a lo mejor pues, es pues para ir al gimnasio, pero que de repente te está pidiendo acceso a tu ubicación, tus contactos, tu calendario, tu grupo sanguíneo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces uno se plantea, ¿realmente necesitas todos esos datos para personalizar el servicio? Los grupos sanguíneos, evidentemente, es una exageración, ¿no? Sí, Pero nos sí. Pero encontramos con, pertinencia, digamos, ser pertinente a la hora de indagar y... esto es, el poder plantearte realmente necesite esta información o cómo hago. O sea, sí, claro, estoy recopilando los datos, pues porque en este caso la App Store de Android me obliga o de Apple me obliga a decirte qué datos recopilo, pero antes que eso, pues el poder informar, oye, mira, si quieres este tipo de experiencias personalizadas, pues nos das acceso a esta información y ahí es en donde el cliente pues, puede elegir de tal manera que no se vuelve invasiva esa personalización de experiencias. Total. Eliana, tú me avisas en este caso si quieres aportar, si no, seguimos avanzando obviamente con preguntas. Hay una pregunta muy de detalle que quizás, me anticipo a decir que se va a compartir la grabación de este webinario, obviamente a los presentes y también a aquellos que se han registrado y por alguna razón o no pudieron iniciar desde la primera hora o no pudieron completar el webinario. Pero bueno, aclarado esto, hay una pregunta muy de detalle que tiene que ver con en parte de los slides o el informe que presentaba Pablo apoyando en nuestro conversatorio, pregunta Marcela, ¿qué se entiende por conveniencia y comodidad con la empresa en las valoraciones de los consumidores que mostraron en uno de los cuadros? No sé si... Ahí está, buenísimo. Justo, pues traigo aquí el slide. Cuando hablamos de conveniencia, hablamos de... nosotros aquí tenemos esta expresión que decimos me pilla a mano, ¿no? Cuando tengo algo a mano, justo pues bajo a esta o voy a esta estación de servicio, esta gasolinera, a echar gasolina, pues porque está de camino entre el trabajo y casa, ¿no? O voy a esta sucursal bancaria, pues porque es la que está al otro lado de la manzana de donde vivo, ¿no? Pues eso sería la conveniencia. Cuando hablamos de comodidad con la empresa, es interesante porque muchas veces, o sea, la comodidad, digamos, entraña distintas aristas. Una de ellas tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Pero es un poco extraño hablar de términos de esfuerzo porque tiene una connotación negativa. Y cuando tratamos de buscar el lado positivo que hay, pues hablamos de la comodidad, ¿no? Cómo de fácil es hacer las cosas, cómo de cómodo hace que sea pues conseguir realizar una gestión, terminar de hacer una operación o una transacción, lo que sea, ¿no? Entonces, pensemos en esa comodidad como el aspecto positivo que se encuentra en opuesto al esfuerzo. Súper. Hay una pregunta que les entrega Romina que está muy buena y que creo que la van a aprovechar seguramente tanto Eliana como Pablo para de alguna manera empezar a dar cierre a este webinario, que dice o pregunta, ¿cuál es la recomendación para lograr que desde las áreas internas, o sea, los que están alrededor de esa área de CX, adopten las mejoras que desde CX
gracias al feedback, obtenemos pensando entonces ya como una estrategia general compañía, ¿no? Es la pregunta del millón, quizás. ¿Quién arranca? ¿Quieres darle tú, Eli? Dale. Bueno, a ver, en primera instancia creo que está buenísimo, Romina, visibilizar esta problemática que no les pasa solamente a ustedes, sino que es algo más común de lo que uno piensa, ¿no? Nosotros hablamos del modelo de madurez en el cual podemos entender cómo el programa de CX va evolucionando y tenemos una pata de la madurez que viene a ser la técnica, ¿no? Que va de la mano un poco de lo que yo mostraba de habilitar diferentes partes de la plataforma para hacer más. Pero después tenés todo lo que tiene que ver con la parte metodológica, ¿no? Que ahí es donde vamos a poder medir, en este marco teórico, cómo se encuentra la organización respecto al CX, ¿no? Entonces, en primera instancia, en los primeros niveles pasa esto, ¿no? El área de CX es una isla, ¿no? Y parece como el bombero que está con la manguera tratando de apagar todos los incendios y remando en dulce de leche, diciéndole a las personas, por favor, dejen de tirar fósforos. Entonces, de alguna manera, empezamos así, ¿no? Luchando contra la cultura del silo, la cultura de yo no tengo nada que ver con esto, es un problema de otra área. En la medida que vamos evolucionando dentro de este marco de madurez, y obviamente que para esto necesitamos el apoyo a nivel top-down, podríamos decir, ¿no? De los diferentes líderes dentro de la empresa, de entender y de valorar todo lo que tiene que ver CX, y hay algunas organizaciones que para poder hacer esto incluso colocan todo lo que tiene que ver con las métricas de experiencia dentro de lo que son los pagos de los bonos de los altos ejecutivos para que justamente no sea algo a lo cual haya que prestarle atención. Vamos logrando democratizar el acceso al CX, en el cual, evidentemente, una vez que ya deja de ser el problema del de al lado y empiezo yo también a tomar esa responsabilidad, empiezo a dejar de patear la pelota para el otro lado y a tomar acciones que acompañen justamente las mejoras que se van proponiendo en términos de la voz del cliente. Entonces te diría que lo primero que se puede hacer es un assessment. Tenemos un assessment gratuito, de hecho, dentro de la página de Qualtrics para entender el nivel de madurez de cómo está su organización hoy. Y en segunda instancia, empezar a conversar con las áreas de liderazgo para pasar de tener un programa en silos a poder empezar a tener un programa mucho más democratizado, donde todas las diferentes áreas tengan una participación más protagónica y sean también responsables del éxito del programa de CX. No sé, ahí Pablo, ¿qué te parece que podemos agregar? A ver. Y súper bueno, Eli. Y por complementar, porque de lo que estaba compartiendo Eli, que hay ideas súper potentes, simplemente pues añadiría dos cosas. Una es tal vez una de las mejores estrategias que puedes seguir para tener éxito y poder hacer clic en el resto de áreas es construir un primer caso de éxito. Construir un caso en donde demuestres a un equipo, a uno, con el que, vale que sea con el que te llevas bien, pero sea otra parte de la organización, demostrar que es posible, que hay un retorno y que hay un impacto económico. Y cuando eso lo demuestras y lo compartes, pues entonces es cuando se produce el clic. Y el clic se produce cuando la gente empieza a, en lugar de ser tú quien llama a la puerta de otros, cuando son otros los que vienen a llamar a tu puerta, ¿no? Ahí se ha producido el clic, ¿no? Si quieres acelerar esto, y ahí va mi segunda recomendación o propuesta, y ahora que esta sesión no está siendo grabada, pues lo puedo decir libremente, cafés y cervezas, claramente. O sea, puedes Depende la conseguir, hora. Aclaremos, depende la hora del día, por lo menos. o sea, cada uno que elija, puede ser Ah, café y cerveza, café o cerveza, cada uno que elija, ¿no? Destina una parte de tu presupuesto a cafés y cervezas, no, incluso hasta te puedes invitar a alguien, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, hay que trabajar también la estructura informal y tratar de entender bien a qué es lo que necesita la otra persona, igual que hacemos con los clientes. ¿Qué es lo que le mueve a la otra persona? ¿Dónde le aprieta el zapato? ¿Dónde puedo ayudarle yo a que consiga sus objetivos? Y muchas veces los equipos de experiencia de cliente tienen capacidad de, de de provocar o de facilitar o de multiplicar los resultados que otras áreas necesitan obtener, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso con un café se resuelve estupendamente y con dos cervezas ya ni te cuento. espectacular. Eli, si podés en el chat poner cómo llegar al assessment, porque es una pregunta que hace Valeria, el link o, bueno, facilitarlo, obviamente. Sí, ya mismo lo Y, pongo.
Dale, muchas gracias. Y ahora aprovecho y de alguna manera uno la pregunta de Santiago Villacrés con la de Romina Muñoz, que se apoya de hecho en el comentario de Santiago, para ofrecerlo ahora sí como una pregunta final y que Eli y Pablo obviamente aprovechen entonces esta respuesta para empezar a despedir y seguramente agradecerle a la audiencia. Partiendo del concepto que el propio Pablo, ¿no?, contaba respecto de este silencio, entonces Santiago dice, bueno, ¿qué hacer en un supuesto, vamos a poner muy negativo, donde las personas ya están cansadas de recibir encuestas por cualquier canal? Entonces, ¿qué otro método podemos aprovechar? Y lo complementa Romina diciendo, bueno, ¿qué estrategias podemos utilizar para seguir midiendo la experiencia sin que sea únicamente de data dura? O sea, queda planteado entonces esta oportunidad de cómo ampliar rutas, caminos y cómo, bueno, seguir justamente descubriendo la opinión del cliente y conociéndolo. ¿Quién arranca? Son buenas Pablo. preguntas. Estoy seguro que las lanzaron antes de que Eli tomara la palabra. Estaba ahí medio como en la transición, así que claro que han venido muchas respuestas sola con la propia Eliana, pero me parece que es válido hacer hincapié en esos caminos, ¿no? Sí, es que una de las cosas que teníamos pactadas antes de venir aquí es precisamente esa conexión, ¿no? Y yo creo que Eli ha mostrado cosas súper interesantes acerca de cómo poder capturar más feedback del cliente sin necesariamente preguntar encuestas, ¿no? Desde esa navegación que ha estado mostrando online, el análisis, por ejemplo, reviews, obtención de información que venga a través de canales no estructurados. No sé si quieres, Eli, profundizar un poquito por ahí. Sí, totalmente. Y a ver, de vuelta, ¿no? Ningún elefante se come de un bocado y creo que es interesante pensar en cómo es la mejor forma de implementar esto para cada una de las organizaciones. Entonces, tal vez lo más sencillo es aprovechar lo que ya existe, como todo lo que son los reviews de Google, si tienen sucursales, el programa o el proyecto que tenemos que ejecutar para levantar eso es muy, muy fácil. Se puede hacer para las propias, se puede hacer también para lo competitivo. Entonces, ahí ya tenés una fuente de datos que es súper valiosa y que podés hacer el side by side, ¿no? Por un lado tengo lo que me dicen en el Google y por otro lado tengo lo que me dicen en mis propias encuestas. ¿Hay un match o no hay un match, no? Y ahí es donde uno empieza a ver también el sesgo en términos de cuando yo defino mis reglas de cuarentena, mi, digamos, formato en el cual hago las preguntas, qué pregunto, sobre qué pregunto, y puedo identificar hasta temas que tal vez, no sé, ni se me ocurrió preguntar por el estacionamiento, porque para mí no es un problema, porque es la calle donde estoy situado, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos de conveniencia, y me puedo enterar a través de Google que la gente se queja de que es re difícil estacionar o que el estacionamiento de la empresa siempre está lleno o lo que fuere, ¿no? Entonces, de esta manera es donde uno puede aprovechar a hacer esas comparativas. Después, ya en un nivel de madurez más grande, tenemos todo lo que tiene que ver con redes, porque redes está buenísimo, pero hay una complejidad que es separar el ruido de la información que nos es relevante. Porque obviamente en redes todos sabemos que hay un montón de cosas que tal vez mencionan a mi marca, pero está hablando de X, Y o Z. Y ya sí, en un nivel mucho más grande de madurez, estamos en todo lo que tiene que ver con análisis de datos no, digamos, conversacional, donde tenemos todo lo que es los chats y las llamadas, ¿no? En ese orden, todo lo que es el formato escrito es más sencillo y todo lo que es el formato donde hay que hacer el primer proceso de voz a texto tiene un nivel de complejidad más grande. Pero yo diría que ese es el camino crítico para poder empezar a incorporar algunas fuentes de datos adicionales, pero la primera instancia es salir de solo la encuesta, solo en el formato correo electrónico y pensar en ampliar las fuentes en las cuales hago la distribución. El ejemplo que yo mostraba en términos de la parte digital está buenísimo si tenemos una web o si tenemos una app a la cual podemos obviamente aprovechar. Si no, tenemos otros formatos más conversacionales de distribución donde podemos aprovechar WhatsApp, donde podemos aprovechar SMS, donde podemos incorporar códigos QR que también nos van a ayudar a mejorar esa muestra y esa tasa de respuesta. O sea, canales hay y de sobra, no pasa por ahí en todo caso el inconveniente, y como bien decía Eliana, quizás parte del nuevo descubrimiento, de la evolución, tenga que ver con
bueno, saber o elegir nuevas preguntas. Y el ejemplo perfecto que dabas es con el del estacionamiento. Bueno, puede ser que había un grupo de clientes que no respondían la pregunta que le veníamos haciendo repetidamente y que no interesaba tanto para el cliente o para ese grupo de clientes responder, hasta que le empezamos a preguntar por aquello que con otro canal nos enteramos como marca de que sí era un dolor y era un dolor vigente, ¿no? Y bueno, obviamente en ese caso, a pesar de esta tendencia que de manera autocrítica Pablo nos comentaba respecto del silencio, bueno, el silencio tiene que ver con quizás modificar o cambiar preguntas, ¿no? A ver, tenemos, creo, entonces un momento de clímax justamente para invitar al cierre. Si les parece, Eliana y Pablo, su mensaje final, su agradecimiento seguramente a la audiencia, saber la audiencia que entonces van a tener este material para volver a repasarlo y, por supuesto, que quedan conectados tanto con Eliana como con Pablo, ¿cierto? Así es. De mi lado, además de agradeceros a todos por haberos sumado a esta sesión, pues reiterar, ¿no? O reincidir sobre la importancia de hacer evolucionar los programas de voz de cliente en una buena dirección. Creo que hemos visto problemáticas, pero también hemos visto caminos para resolverlos. Hay formas de abordarlos sin importar el grado de madurez en el que te puedas encontrar actualmente o el programa en la organización en la que te encuentres actualmente. Y sí es importante, ¿no? El definir esa estrategia, el identificar qué es relevante para la organización y a partir de ahí poner los medios para construir un roadmap que permita ir dando paso a paso, ¿no? De mi lado, pues de verdad, un auténtico placer compartir este espacio con vosotros y a vuestra entera disposición para continuar la conversación. Sí, de mi lado también, muchísimas gracias a todos, gracias por el engagement, ¿no? Realmente para nosotros es valioso ver que las preguntas tienen sentido, que acompañan el esquema del webinar y es parte de lo más interesante, ¿no? Que se construya este vínculo, que la experiencia no sea solamente nosotros hablando y los demás mirando el teléfono o dejando el webinar de fondo. Así que, primero que nada, muchas gracias por eso. Y en segundo lugar, si quieren seguirnos en LinkedIn, pueden tener nuestros contactos ahí y obviamente si les interesa tener una conversación personalizada para su organización y entender un poco cómo podríamos aplicar la tecnología de Qualtrics en sus empresas, a disposición para poder coordinar esa charla también. Espectacular cierre. Gracias, Eliana. Gracias, Pablo. Gracias, Iso. Gracias, Qualtrics, por entregar este contenido de valor. Y hasta siempre. Podemos dedicarle un aplauso a la audiencia y damos por cerrado el webinar.